El proyecto de reforma a la ley de alquileres ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Allí, en la Cámara Baja, la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio cosechó 125 votos a favor, lo cual permitió elevarla a la Cámara Alta, es decir, que debe tratarse en senadores donde debe superar ciertos filtros. Tenemos una placa para ver cuáles son los principales cambios que impulsa la propuesta opositora en materia de contrato de alquiler para la vivienda. En primer lugar, hay que decir que se reduce el plazo mínimo del contrato a 2 años, como estamos viendo en la placa. El inquilino puede solicitar la cancelación después de los 6 meses y si preavisa con 3 meses de anticipación, no corresponde ningún pago. En cuanto a las actualizaciones y los aumentos, se fijarán por un mecanismo de acuerdos de partes. En ese sentido, hay que tener en cuenta que las actualizaciones como máximo pueden producirse cada 4 meses, tomando de referencia los índices al precio de los consumidores, al índice de precios mayoristas o el índice de los salarios o una combinación de los mismos. Por último, como estamos viendo, también en cuanto a las personas que ingresan a una vivienda, los pagos anticipados y depósitos no pueden superar el mes. En cuanto a las reparaciones, también hay obligaciones para los propietarios. En el caso de las urgentes deben realizarse en 24 horas y las no urgentes en un plazo de 10 días hábiles. Para analizar el impacto potencial que podría tener estas modificaciones en el mercado y también en la situación de los inquilinos, tenemos la agradable compañía de Martín Teicher, es vicepresidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba, SEDUC por sus siglas, y titular de León Desarrollistas, y Maximiliano Vitar, abogado y referente de Inquilinos Córdoba. Bueno, Martín, Maximiliano, bienvenido a Los Turelos. Bueno, gracias por prestarnos su tiempo para analizar este tema. Una primera impresión, Maximiliano, de este tema, ¿cómo han recibido los inquilinos estas modificaciones y si crees que son convenientes? Bueno, la verdad que lo recibimos principalmente con mucha preocupación porque nosotros venimos insistiendo de que si hoy el problema que está teniendo el mercado de alquileres es la reducción de la oferta, se podrían haber analizado y hay distintas herramientas que podrían haber permitido que se aumente la oferta sin que implique que nosotros generemos un retroceso en los derechos. Y por lo menos lo que hemos visto en el dictamen y que ahí ha repasado vos, realmente no solamente que hubo beneficios fiscales para los propietarios, sino que a su vez también redujo los derechos de los inquilinos, así que terminó siendo una ley que aparentemente, un proyecto de ley que aparentemente no brindaría ningún tipo de beneficio para los inquilinos. Bueno, y en el caso, Martín, del sector desarrollista y del mercado inmobiliario, a partir de esta novedad, ¿cómo ha sido la semana? Mira, comparto acá lo que dice Maximiliano, me toca hablar con muchos inquilinos también, parientes que alquilan. Sí. Es muy estresante, es muy difícil. Creo que esta ley perjudicó a ambas partes, al propietario y al inquilino, pero por supuesto más al inquilino porque es el más débil. Entonces, realmente una situación muy difícil. A mí permanentemente por mi trabajo, que nos dedicamos a hacer edificios y vendemos departamentos, me toca hablar con inversores. ¿Qué no ha pasado de 3 años a la fecha? Los inversores dejaron de invertir, dejó de ser un atractivo comprar inmuebles porque no les sirve la ley de alquileres. Entonces, yo creo que el escenario actual es grave y creo que puede ser más grave, porque analizamos la oferta actual, pero cada vez se fabrica menos y la demanda crece y la población crece. Entonces, hoy, el capital que me toca de cada 10 departamentos que se vendían, 6 o 7 eran inversores para alquilar. Hoy, si de cada 10 departamentos que se vende, te digo 1 es para un inversor, capaz que te miento. Capaz que es mucho. Al inversor no le interesa comprar inmuebles para alquilar. Eso va a conllevar que va a haber menos oferta porque se está dejando de fabricar para inversores. Es decir, que había una contracción menos de la oferta, sí, y más demanda, sí. Y la ley de mercado actúa en detrimento, por supuesto, del más débil que el inquilino. O sea, la estamos complicando mal. Bueno, los dos tienen una visión, en principio, vamos a decir, negativa. Recordamos que esto tiene que ser tratado en el Senado, puede haber otras modificaciones, pero también tenemos, le voy a pedir al director la palabra del titular del Colegio Profesional de Inmobiliarios, Alejandro Jadraua, quien nos comparte su visión sobre estas modificaciones a la ley de alquileres. Esta media sanción aprobada en la Cámara de Diputados se logró de acuerdo a lo que veníamos planteando tanto del Colegio Profesional de Inmobiliarios de acá de la ciudad de Córdoba como a nivel nacional a través de COFES y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios.
Lo que veníamos solicitando es una modificación en el plazo del contrato de 36 a 24 meses y con respecto a lo que veníamos pidiendo la actualización, en vez de hacer actualizaciones de un año, actualizaciones más cortas. Lo que se aprobó en diputados es de 4 a 12 meses. Creemos que es muy positivo para el sector y ahora lo que falta es la media sanción en senadores. Ahí estaba la palabra de Alejandro Hadrowa. Vuelvo con Maximiliano. Decías que se podría haber intentado otras iniciativas u otras propuestas para favorecer a los inquilinos. En ese sentido, ¿ustedes tienen algunas reformas pensadas? Si los consultaran hoy, ¿qué propondrían? Y bueno, yo principalmente lo que nosotros propondríamos en un principio es que se planteó beneficios fiscales para que los pequeños o que pequeños inversores, como recién planteaba Martín, pudieran hacer mucho más atractivo y volcar en esas viviendas en el alquiler. A su vez también nosotros pensamos que se podían generar iniciativas de modificaciones de uso del suelo o en su defecto inyecciones y políticas desde el Estado en este sentido. O sea, el proyecto del oficialismo planteaba incluso beneficios fiscales para construcción de viviendas para alquilar en esta situación. Entonces yo creo, obviamente eso se puede ir acompañando con un órgano de control, porque hoy el principal problema que estamos teniendo es que no se cumple la ley de alquileres. No se cumple. No se cumple la ley de alquileres. No se cumple, y no solamente que no se cumple, sino que empiezan a haber distorsiones en mercados paralelos que hacen que se complejice mucho más la situación y hace que se vaya profundizando la ilegalidad en el mercado de alquileres. Y sumado toda esa situación, yo creo que también ir analizando que si bien puede ser que en este último tiempo había una retracción en la construcción, la verdad que no tengo el dato concreto, pero sí el dato concreto que tengo es que en los últimos 10 años, de acuerdo al INDEC, la población de Córdoba aumentó un 20% y el desarrollo inmobiliario fue de un 32%. Y eso no implicó en ningún sentido que del 2001 al 2010 o del 2010 al 2020 hayan aumentado la cantidad de propietarios o que hayan bajado el precio de los alquileres. Entonces el tema está en que es que está sucediendo que las viviendas que se están construyendo, si aparentemente no son para inversión o no se están poniendo para alquilar, o para nuevos propietarios. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión más en profundo de ver qué está sucediendo, y vuelvo a insistir en este tema. No planteamos nosotros que la solución tiene que estar desde la parte privada. Tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son dos derechos constitucionales que tienen participación en el Estado y tienen participación privada. Y nosotros creemos que tiene que haber un rol del Estado mucho más presente, primero en hacer cumplir la ley, y segundo, para generar políticas que puedan incentivar las medidas para construir viviendas para alquilar, y a su vez también que esos alquileres sean accesibles para los inquilinos. Si no, vamos a seguir en esta constante discusión en la cual, por más que se sigan aumentando las viviendas o construyendo viviendas, eso no replique en solucionar el déficit habitacional que hay en la Argentina, o que en su defecto paguemos menos alquiler que estamos pagando. Bien, y Martín, ¿qué dicen los desarrollistas al respecto? ¿Qué sugerencias tienen para revertir esta situación ustedes de la Nosotros desde la SEDUC se mide los metros cuadrados permisados, porque esos son datos oficiales. En la municipalidad cada vez se construye menos, dejó de ser atractivo. ¿Qué está sucediendo? Mientras el capital lamentablemente tiene, escuché a un economista decir estas características: el capital es cobarde, más le pega, más se esconde, no tiene ideales, no es idealista, y la ventaja es que no tiene memoria. Es decir, cuando vuelve la oportunidad, vuelve el capital. ¿Qué está pasando? Nosotros, nuestra actividad es inversión privada, no son fondos públicos, que está enterrada, que está escondida o está migrando. Hoy se te van a Paraguay, se te van a Uruguay. Lamentablemente, que no tengo pensado ningún proyecto ahí porque amo este país, me gusta Argentina, apuesto a Argentina, pero muchos colegas lo están haciendo. ¿Qué pasa ahí? Vos un inmueble lo compras, lo alquilás, te da una renta del 6%. Fin de análisis. En Argentina te da menos del 3% y empezar a restar impuestos. Entonces, es muy difícil convencer a un inversor, me cuesta a mí, con las herramientas, decir, compra un inmueble para alquilarlo, porque el inversor lo que busca es renta. Bien, pero ¿cuál sería el pedido concreto que le harían, por ejemplo, como decía Maximiliano, el gran problema que tenemos acá, que está afectando todas las relaciones, es la inflación, primer punto. Que el salario va por detrás de la inflación. Y las propiedades, el costo acompaña la inflación. Claro. Entonces, es una ecuación que es pelear contra la misma física. Los inmuebles crecen conforme al dólar o la inflación.
que los dos son galopantes. El salario va en escalera, por eso tenemos el índice de pobreza que tenemos. Bien, o sea, solucionar primero el tema inflacionario. Es que eso distorsiona todo. Y en eso coincido, que el problema es el tema de la inflación y la inestabilidad económica. Ahora, yo creo que vuelvo a insistir, la solución o el equilibrio no tiene que ser que nosotros paguemos más alquiler de lo que estamos pagando. O sea, tiene que haber una ecuación en la cual el Estado esté mucho más presente y que por un lado haga atractivo, por ejemplo, él menciona Uruguay. Uruguay se está implementando un impuesto a la vivienda ociosa en este sentido. Entonces yo creo que hay que ir avanzando con distintas iniciativas en las cuales, vuelvo a insistir, se haga un debate mucho más profundo y más que todo vuelvo a insistir en esto, en que si hoy el problema está siendo la inflación, como lo plantea él, no puede ser que la salida sea que se ajusten los alquileres de acuerdo a la inflación cada 4 meses. O sea, eso es imposible. O sea, va a ser inviable, por más que eso haga que genere un nuevo atractivo para los inversores, porque en realidad, como él lo plantea, y es muy claro, donde hay una distorsión entre lo que hoy sale la inversión o que se mide la inversión en términos de dólar y los salarios de la gente que paga los alquileres. Entonces, en este sentido en particular, lo que sí nosotros vemos es que este declive en el interés de la inversión no viene desde la ley de alquileres, viene del 2018 cuando hubo un desfasaje importantísimo o un salto muy importante en dólares, donde es mucho más atractivo inversiones especulativas o financieras más que el desarrollo inmobiliario. Pero eso no es por la ley en sí en particular. Y vuelvo a insistir, no creemos nosotros que la salida sea que ese equilibrio se busque que nosotros paguemos más alquiler. Perfecto. Quiero ir de Uruguay, de Alemania, de todos estos países que se hablan mucho como modelo. El déficit habitacional en Argentina es 4 o 5 millones, no sé, es gigantesco. No tengo el dato oficial. Nadie en realidad quiere tener una vivienda ociosa, porque va contra la esencia del capital. Porque la tenés cerrada y no te produce nada. Bueno, pero en ese sentido, déjeme que les pregunte, porque me parece que es un tema muy atractivo. Hay gente que está preocupada porque tiene que recurrir al alquiler para poder habitar en este plazo que está asignado por el tema electoral, los altibajos del dólar, la inflación, todo este caldo social que estamos viviendo. ¿Qué le recomendarían a estas personas, Maximiliano, a un inquilino, Martín, a un propietario, un inversor? ¿Es la salida, yo les pregunto de antemano, lo único, los alquileres temporarios, que lo mencionó a la pasada acá Maximiliano, para poder alquilar una vivienda? Me parece, perdón, arranco yo, me parece que la respuesta a eso la está dando hoy la reglamentación a nivel internacional. Esta semana Nueva York avanzó en la reglamentación de Airbnb. Estas plataformas se utilizaban con otra lógica, una lógica en la cual vos te ibas de vacaciones y ponías tu casa mientras vos te ibas de vacaciones en un alquiler. Ahora, eso empieza a presionar en los alquileres, de vivienda, y hoy estableció, por ejemplo, en Nueva York, que no puede alquilarse más de un mes si ese propietario no vive en esa vivienda. O sea, no se puede alquilar 100% ese inmueble. Y en ese sentido van avanzando con muchísimas otras cosas. Yo creo que lo que ha sucedido en el día de ayer es aún más preocupante, porque no solamente se rechazó la posibilidad de que haya estas plataformas o regular estos alquileres temporarios, sino que hay 2 modificaciones que a nuestro entender generan mucho más inestabilidad y mucho más problemas. La primera es que abre un paraguas, porque recién decías ahí que no se puede exigir más de un mes de alquiler como depósito de garantía. O depósito en garantía. Bueno, pero eso es lo que decía antes la ley. Con la modificación plantea que está bien, no se puede exigir, pero los inquilinos pueden adelantar, ya sea el momento de firmar el contrato o durante el contrato, alquileres. Sí. Con lo cual, en esta situación en la que estamos, abre una puerta en la cual hace de que no solamente se haga difícil cumplir todos los requisitos y los montos para poder ingresar a una vivienda, sino tener la suerte de que no empiece el mercado inmobiliario a exigir alquileres por anticipado, que no los exijan, sino exijan la buena voluntad. Decir que haya una compulsa entre inquilinos a ver quién más alquileres adelante. Nos están empujando una subasta. No, en la última modificación de la ley de alquileres, no esta, la de hace 30 años, surgió ante una crisis donde se exigía 18 meses de alquiler por adelantado para que tengan una vivienda. Entonces, ¿a eso nos están empujando? O en su defecto, los alquileres temporarios de lugares como por ejemplo Carlos Paz, etcétera, donde hay alquileres amoblados turísticos, establece que hasta
3 meses se establecía una cierta estabilidad. A partir de eso, se valía el plazo mínimo de 3 años. Lo que terminó sucediendo con esta modificación es que no vale esa presunción, con lo cual va a haber contratos cortos en estos lugares que son tan complicados de conseguir vivienda. Cerramos, Martín, con tu opinión. Yo hago mucho hincapié, soy de profesión contador, entonces hago mucho hincapié que acá se trabaja mucho el consumo, la demanda, Sí. ahí trabaja la oferta. Son leyes de mercado física. En el momento que la oferta mejore en alquileres, en cubiertas de auto, en el rubro que vos quieras, que mejore la oferta. Pero nunca se trabaja la oferta. Hay 3 autos que aparecen y caen, entonces 10.000 personas quieren entrar, auto sube. Y es difícil regular, lo imposible. Acá hay un problema de oferta. Y yo estoy viendo que en el mediano o largo plazo siempre atacamos lo urgente. Si no incentivamos, damos previsibilidad al capital que está escondido, que está durmiendo, a que se invierta como se invertía en producir vivienda, vamos a tener un problema mucho más serio en los próximos 10 años y las futuras generaciones. Porque simplemente estamos analizando el stock que hay. No estamos analizando lo que va a pasar. Cuando uno ve los permisos en la municipalidad, la declinación que ha tenido es geométrica. El inversor no quiere comprar inmuebles hoy. Bien. Y los inmuebles no se producen en un día. Bueno, Son muchos años. Vos largas un emprendimiento de que compras el lote hasta que terminaste el edificio son 5 años. Así es. Entonces, así es. lo que estamos viendo hoy, la foto de hoy, se va a grabar en adelante si el capital privado y el inversor, si obligamos al inversor actual que tiene inmueble a cosas que él no tiene gana, entendiendo la problemática del inquilino, no sigue invirtiendo y lo manda y lo migra afuera. Porque el capital busca rentabilidad, no busca dormir, busca ganar. Así es, así es. Bueno, clarísimo el panorama. Nos comprometemos de los Turelos a volvernos Pero a invitar. comparto que la situación más difícil acá la tiene, disculpa que cierre con esto, Sí. el inquilino. No, por eso la pregunta Comparto. era qué hacer en estos 6 Duele, meses de inclusive transición esto en el iría mientras contra mis tanto. propios colegas. También es complicado un contrato a 2 años, porque uno vive en un departamento, en una casa, uno planifica y genera un estrés tremendo. Es complejo, el más complejo lo tiene el inquilino. Y 2 años cuando vos planificás el colegio, planificás tu trabajo, es complejo, porque a los 6 meses genera un estrés muy preocupante. Así es. Bueno, lo han dicho en palabras acá Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba y también Martín Teicher de la SEDUC. Preocupante panorama. Vamos a ver cómo se resuelve esto en el Senado y como les decía nos comprometemos a volverlos a invitar para ya analizar más en detalle las modificaciones en concreto.